Acabo de hablar con un colegial de este Colegio Mayor donde vivo, donde soy el director, se llama Colegio Mayor Albaizar, y hemos estado hablando de el estudio, de cómo estudiar, y pienso que 10 consejos que pueden servir para mucha gente. Yo pienso siempre, sobre todo, en seminaristas, en personas que quieren aprender o quieren introducirse en el pensamiento cristiano, porque ha sido mi ámbito, y pienso que tenemos mucho que decir y mucho que hacer. Por eso es algo a lo que yo me siento inclinado a contribuir con todo lo que hago, porque ha sido mi trabajo siempre, y me parece que tenemos una misión en el mundo, por supuesto que sirve para mucho más gente. Bueno, 10 consejos. El primero, descubrir el valor del plan de estudios. Uno se pone a estudiar un currículum que ya tiene mucha tradición y que en el fondo es exactamente una cosmovisión, o sea, una idea del mundo, una idea de cómo es el mundo, una idea de cómo es el ser humano, una idea de cómo ha sido el saber humano, una idea de la historia, en la filosofía también, ¿no? Y conviene tomar conciencia, porque en el fondo es un privilegio poderse dedicar a esto, dedicarse un tiempo largo, generalmente años, ¿verdad? 2 años por lo menos de filosofía en el currículum de los estudios cristianos y eclesiásticos, es un privilegio. Yo diría que primero tomar conciencia, ¿verdad? Una maravilla, y además una misión también, porque tenemos mucho que decir. Vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo, ahí hay una luz salvadora de verdad, en diálogo con todo lo bueno que se ha hecho en este mundo, que en cierta manera viene aquí como compendiado. Primero, tomar conciencia, mucho valor. Después también es una aventura, es decir, algo donde uno personalmente tiene algo que hacer. Es como un caballero andante, ¿no? Que se mete ahí en un campo donde tiene mucho que hacer. O sea, el estudio no es algo que a uno le dan, por eso también la actitud esa de ver qué me dicen, a ver qué asignaturas tocan, de oye, estás en un mundo maravilloso del que tú mismo puedes ser protagonista, y en el que tienes que crecer. Claro, todo esto tiene los defectos propios de todo lo humano. Primero los personales, ¿verdad? Un día te apetece, otro día no te apetece, un día estás entonado, otro no, ¿verdad? Luego están los defectos propios de la vida académica. Todas las cosas tienen los defectos propios de sus virtudes. Si uno es muy intenso, pues hace muchas cosas, pero también puede ser un poco violento o un poco incómodo, ¿verdad? Si uno es muy tranquilo, pues está muy bien, es muy agradable a lo mejor, pero no hace lo que tiene que hacer, etcétera. Y aquí pasa lo mismo. Dices, qué bonito el estudiar, sí, pero a veces puede ser un poco aburrido, qué bonitas las asignaturas y el saber, sí, pero a veces los manuales se copian unos a otros y son, digamos, van perdiendo aristas y dicen cosas inútiles, etcétera, ¿no? Se desdibujan, eso pasa mucho. Hay obstáculos personales, pereza, desconocimiento, hay obstáculos de los profesores, mejores, peores, un día mejor, un día peor, un señor que sintetiza bien, uno que es más, etcétera. Hay asignaturas pues que le parecen uno más bonitas, más feas. Ya Juan Luis Vives, lo tenía que apuntado, tocayo mío, al que respeto mucho, que está por ahí, por cierto, tiene un libro sobre disciplina, el siglo XVI, lo mal que le parecía que estaban las asignaturas. Bueno, a mí también me parece que hay cosas que son muy mejorables, pero también, ojo, en medio de eso, me parece a mí, honestamente, y se lo quiero transmitir, que hay muchísima cosa valiosa y que es un privilegio poder adquirir una visión sintética del mundo. Además, frente a otras cosmovisiones, ¿verdad? Los cristianos tenemos una capacidad de tener un sentido como integral, de conjunto. Otras personas dicen, no, la filosofía es preguntas abiertas. Nosotros tenemos una filosofía, hay muchas preguntas abiertas y cada uno tiene que contestar, pero es al mismo tiempo una visión del mundo y tenemos muchísima riqueza organizada en las asignaturas, dice, del plan de estudios. Es una cosa muy sabia, eso es lo que hay que descubrir. No nos quedemos en los defectos. Entonces hay que ser muy proactivo. Bueno, es decir, eso que hemos dicho, privilegio, una aventura, un reto. Punto 1. Descubrir el valor del plan de estudios, una sabia cosmovisión. Punto 1. Punto 2. Centrar las asignaturas. Es verdad, estamos con un montón de asignaturas, cualquiera que se pone a estudiar pues tiene 5, 6, 7, en un semestre, después otras, en fin, muchas. Pero cada asignatura tiene un sentido, un núcleo, un esquema, unas fuentes. Primero, saber de qué va, entender bien de qué va. Dice, ¿esto de qué va? Porque nos tenemos que apropiar, es la parte proactiva, de lo que es el núcleo de esto. Para eso es muy importante también generalmente estudiar los esquemas, los índices. Dice, ¿cuál es el programa? ¿Qué sentido tiene? Y poder entenderlo. Y después también es muy importante identificar qué fuentes, para mí, fuentes hay una bibliografía infinita siempre que a veces sirve para perderse, porque hay demasiada, ¿no? En cierta manera, ¿verdad?
Pero uno que empieza, pues claro, dice, bueno, barbaridad, ¿no? Incluso, claro, cualquier profesor pues pone un programa, muchísima bibliografía también para, lógicamente, para dar a entender que sabe de qué está hablando, ¿verdad? Y otros colegas cuando miran dicen, hombre, este señor sabe porque ha puesto una bibliografía. Pero claro, para el alumno muchas veces es desbordante, es desbordante. Entonces, uno como alumno tiene que decir, bueno, ¿qué es lo mejor? Ya digo, tiene que enterarse primero de qué va la asignatura exactamente, cuáles son los buenos núcleos, porque es como la selva, ¿no? Aquí, ¿esto de qué va? Pues estudiar bien el índice. Esto sirve para muchas cosas, también para estar siempre situado, muy importante. Claro, es inevitable también que uno cuando estudia algo tenga que pensar, oye, al profesor que le gusta, porque eso va a caer en el examen. Hay que saber lo que de un año para otro sale, etcétera. Porque esto no es una tradición, sino es un sentido práctico. Uno en una asignatura tiene que saber y tiene que aprobar. Es muy bueno que sepa de qué va la asignatura y que se apropie de la parte de sabiduría que contiene eso, mejor o peor, transmitida por el profesor, mejor o peor puesta en los manuales, ¿verdad? Pero, dice, ahí hay algo, hay que descubrirlo. Y luego identificar bien los materiales. Ahora esto depende muchísimo. Hay profesores que no siguen un orden, hay profesores que tienen un manual que siguen rigurosamente, hay profesores que no siguen, pero hay un manual muy bueno. Hay que, otras veces, a lo mejor, son apuntes de otros años. No es lo mejor, pero a veces pues es la medida que podemos hacer. A todas las asignaturas también no se les puede dedicar un tiempo infinito. O sea, hay que centrar cada asignatura. Y tener por lo menos, digamos, la dedicación suficiente para aclararse, para saber de qué va, para adquirir los núcleos y para probar, claro, para sacar buena nota, si se puede, ¿no? Ese ha sido el segundo consejo. El tercero, atención a las enciclopedias y a materiales sintéticos. Claro, esto varía un poco porque ahora está todo en Internet, pero en Internet, pasa como con la bibliografía, enseguida y demasiado. Y enseguida es muy disperso, es muy difícil encontrar inmediatamente cosas bien organizadas y buenas, aunque hay mucho ahí, no hay que despreciarlo, ¿verdad? Entonces, para todas las asignaturas es interesantísimo encontrar resúmenes inteligentes. Y estamos hablando de filosofía, pues hay algunas enciclopedias clásicas que son muy buenas. Yo me he traído aquí esta, que además está relacionada con profesores de mi universidad, de la Universidad de Navarra, se llama la GER, Gran Enciclopedia Real, está en muchos sitios. ¿Y qué ventaja tiene? Ahora se utiliza menos los libros, más internet. Pues tiene la ventaja de que en una enciclopedia se ponen artículos muy sintetizados, son para gente inteligente. Es decir, una materia amplia es resumida aquí en 4 o 5 páginas, pero muy intensas. Entonces, a lo mejor fotocopiárselo, a veces está en internet algunas voces, subrayárselo, bueno, pues resulta que a lo mejor en 20 minutos uno ya tiene el núcleo de la asignatura, hecho que hemos dicho antes, sabe de qué va, y luego cuando vaya oyendo más cosas sabe organizarlas. Y cuando entre en temas, esto es importante. ¿Por qué? Porque ya ha salido, ya sé que esto es lo nuclear de este autor, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, también están bastante bien resumidas las historias de la filosofía. Historia de la filosofía contemporánea, historia de la filosofía moderna, y claro, qué ventaja tan grande tiene el poder leer esto, vamos a decir, en 5 o 6 páginas. Este también me gusta mucho. Fernández Mora es un clásico en España y, digamos, tiene la ventaja frente a otras que este es un señor que ha hecho mucho él, porque otras son copiar. La otra tiene la ventaja de que son buenos especialistas. Este es Fernández Mora, un hombre que sabía y que lo hace las cosas bien. Entonces, pues se va rápidamente y se aprende muchas cosas. Lo mismo voces. Mira, no tengo aquí el diccionario de filosofía que tiene mi universidad también, que debería haberlo mostrado, pero en fin, ya vamos a seguir. Luego, historias hay muchísimas, lo digo rapidísimo porque tengo aquí clásica de Fraile Urdanoz, pues es muy buena, es muy amplia, ¿verdad? Pero a gente que le gusta profundizar en algo, pues está muy bien. Es estupenda. Esta de, bueno, por supuesto el Copleston es muy bueno, pero digamos es muy extenso. Viene muy bien, por eso empezar primero con una cosa más resumida y luego leerse los grandes artículos de aquellos autores que uno quiere profundizar más. Estos tomos de filosofía tomista, esta serie, pues también está muy bien. Este en concreto, bastante grande, es muy bueno. Los de Bernot también son muy buenos.
de este curso de filosofía atomista que tenía Herder y tiene todavía se vende, pues este a mí me gusta mucho también. Historia del pensamiento filosófico y científico, el primer tomo es de Reale, que es muy bueno, sabía mucho de filosofía antigua, de Aristóteles, de Platón, sabía muchísimo. Y luego Darío Antiseri, el tercer volumen, da una panorámica de la filosofía moderna. Está muy bien escogidas las citas, pero es casi un diccionario, claro, porque hay tantísimos autores que es muy difícil hacer una síntesis. Por supuesto, no quiero dejar de citar, tiene varias, las historias de la filosofía de José Ramón Ayllón, que es amigo mío además, y creo que lo hace muy bien, y los manuales de mi universidad, estos manuales rojos, historia de la filosofía medieval, historia de la filosofía Sarañana, compañero mío, la moderna, la contemporánea, muy bien. Bueno, total, que materiales, gracias a Dios, tenemos muchísimos en castellano, o sea, muchísimos y muy buenos, muy buenos. De manera que tenemos donde centrarnos, pero yo destacaría también este tema de las enciclopedias. Intentar empezar sintéticamente. Wikipedia está bien para lo que son datos, a veces están un poco deformados por quién entra y quién quiere poner cosas, ¿verdad? Pero bueno, de panorama, no tanto de profundidades, o sea, parece ser un esquema mental, pero para saber las fechas, para saber las obras, está bien. Está bien. Para sintético intelectual, un poco mejor esto, o bastante mejor esto. Ya hemos dicho 3. Cuarto. Mira, el cuarto es aprovechar las clases y los momentos de alto rendimiento. Cuarto consejo. Claro, dices, bueno, vas a clase. Puedes tener una actitud, diríamos, bueno, pues como no tengo otra cosa que hacer, pues voy, ¿no? Y diríamos, pues este es un rollo, este ya sé que se ha repetido, este profesor no sabe lo que dice, este yo que sé, la cantidad de cosas que pueden pasar o le pueden parecer a uno, ¿verdad? Pero dices, vamos a ver, vamos a ser prácticos. Ya que estás, aprovecha. O sea, y luego ten presente que el tiempo es limitado, o sea, no lo tires. Dices, estás ahí, oye, una hora, pues con una hora que estás, tienes que más o menos saber el tema que ha salido, cómo es el esquema. Hablemos de los apuntes. ¿Cómo es el esquema? ¿Qué es importante? Ahí empezar a trabajar. Una hora de clase bien aprovechada son como 2 horas de estudio. Y decía aquí, las clases y los momentos de alto rendimiento. ¿Qué son esos momentos de alto rendimiento? Digo, o sea, a lo mejor hay profesores tan caóticos que no hay manera de tomar nada. Pero, o que se van por las ramas, ya son interesantes, pero no dicen el tema, ¿no? Pero bien, muchos dicen el tema. Y si uno sabe qué tema es y consigue sacar un esquema, primero aprovecha mucho, porque es un momento de gran trabajo intelectual en el que uno se curte y se desarrolla, ¿verdad? Está ahí, está aprendiendo, está tomando apuntes. Yo creo que es muy bueno tomar apuntes a mano, Si a uno le parece que la clase no ha salido nada, pues lo tira y se acabó, ¿verdad? Pero muchas veces saca uno un primer esquema, mejor ponerlo amplio, ahora diremos enseguida cómo hacer apuntes personales, y decir, mira, este esquema es así, este esquema es así. Si lo haces bien, te va a ahorrar luego tiempo. Y luego, es decir, momentos de alto rendimiento. Momentos de alto rendimiento son, ha terminado la clase, muy bien, veo qué tengo, veo que me falta, y a lo mejor apunto aquí, ver punto 2, o a lo mejor con el compañero, esto que ha dicho no lo he entendido. Y uno dice, pues mira, ya está, ya lo tengo aquí. Ya tengo aquí el esquemita, ya sé de qué va, ya sé bastante de qué va. Tengo el esquema. Después, según en la propia clase, cuando termina, es un momento de alto rendimiento. 2 minutos, 3 minutos, alto rendimiento. Y uno dice, no, estoy cansado, otra cosa. Es como ahora decir, todo esto que he hecho me lo voy a olvidar cuanto antes. Claro, es absurdo, ¿no? Si ahora aprovecho, me voy a quitar 1 hora de estudio, voy a aprovechar el tiempo. Se me va a quedar mucho más, porque la memoria funciona con esa intensidad, funciona con estas reiteraciones. Es así somos, ¿no? Otro momento de alto rendimiento. Después de clase, es decir, a lo mejor esa misma noche o mañana, repasa un poco los apuntes. Mira, se ha dicho esto. Y completa lo que no estaba. Mira, este es el tema 2. Esta es la parte 1. Hoy hemos visto, y esto tiene 3 partes. Esto está efectivamente en el manual. Aquí ha dicho una cosa, bueno, que era de adorno. Entonces ya no hace tanta falta. Aquí hay un punto que tengo de profundidad, pongo profundizar. Y eso es, digamos, ganar mucho tiempo. Bueno, seguimos. Hacer apuntes. Yo creo que es muy importante hacer apuntes personales. Y es muy bueno ya, los de la clase, a veces esos mismos, hay gente que pasa limpio, es un tema clásico, ¿verdad? En general no compensa, salvo que aquello no se aclare, ¿verdad? Pero si uno ha dejado holgadamente en un apunte, aquí está la primera parte, aquí la segunda, aquí la tercera, aquí falta esto, aquí hay que profundizar, aquí hay un subrayado, y lo rellena con lo que aprende como esquema, a lo mejor lo hace un esquemita más pequeño, ¿verdad? Y referencias, y lo completa, tal.
Claro, esa labor que se hace incluso sobre el papel, muchas veces incluso uno lo memoriza y se acuerda visualmente cómo es, ¿eh? La memoria necesita ayudas y se sirve mucho, de manera que eso es utilísimo. Y para preparar los exámenes, por supuesto, es súper útil. Una cosa que uno ha preparado él, que lo revisa, que también a veces pues está bien los libros personales, subrayarlos, tomar nota, ¿verdad? Pero con eso y unos resúmenes y unos apuntes, esto funciona muy bien, es como se estudia. Generalmente la mayor parte de las personas, hay gente que tiene una memoria tan fotográfica o tan auditiva que se acuerda de todo, pero la mayoría no. La mayoría tenemos que trabajar, darle vueltas, hacer nuestro esquema, incorporarlo personalmente. Muy bien, ya hemos dicho 5 consejos y vamos por el sexto. Bueno, en el estudio, como en toda actividad que uno hace, una cosa realmente sabia, aunque de entrada parezca un poco rara, es huir de las quejas y de la autocompasión. Dice, claro, si uno se pone esto y dice, qué rollo, qué horror, esto no me gusta, esto es absurdo, pues te estás haciendo la harakiri porque te indispones para hacer eso. Es una desgracia. A mí se me quedó grabado hace ya muchos años, lo repito con ocasión y sin ella, una frase que cuenta Congar, un gran teólogo que aprendió del aya de su madre. Lo resumo, ya no lo cuento porque lo cuento muchas veces. Decía, la felicidad consiste en hacer lo que tenemos que hacer y encontrar gusto en ello. Qué sabio, oye, qué sabio. Qué sabio. Decía, ya que estamos estudiando, vamos a encontrarle cariño. No vamos a autoflagelarnos, ¿no? Y al mismo tiempo evitando las ansiedades que a lo mejor puede haber no, hacerlo con gusto, con ganas, echarle ánimo. Eso también me recuerda una frase que también repito de uno de los primeros libros de autoayuda, que es de un tal Dale Carnegie, que decía, pon entusiasmo y hallarás entusiasmo. Y eso es verdad, porque nosotros controlamos el ánimo, También a la baja, dices, horrible, 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 pues no vas a poder trabajar. Si estás diciendo, me gustaría estar en otro sitio, qué espanto, estoy aquí, oye. Y el saber es muy bonito, aunque a lo mejor los medios sean un poco duros, o las clases no hayan sido muy buenas, o el material no es demasiado estimulante, pero si conseguimos enganchar, es que el trabajo mejora muchísimo. Huir de las quejas y de la autocompasión. 7. Profundizar en los gustos. Sí, porque hay que equilibrarse, pero eso forma parte de la vida intelectual. ¿Hay algo bonito? Pues profundiza un poco. Uno puede escoger, todo no se puede hacer, pero uno puede escoger asignaturas, cosas que ve porque esto es muy importante para la motivación. Y además, la vida intelectual es una actividad liberal, se hace por gusto, claro, en parte también por obligación, aunque acabamos de decir que si uno convierte en una obligación y se queja de eso, se está haciendo la harakiri, se está estropeando, es así, Pero, hombre, qué bonito también, eso es una especie de vocación, dice, anda, qué bonita la historia medieval, o qué bonito, me interesa muchísimo, qué sé yo. Me ha gustado mucho lo que se ha dicho sobre Juan Luis Vives, que ha salido, bueno, es un autor menor, yo lo aprecio mucho, pero a veces no salen las historias, ¿verdad? Pero qué bonito esto, qué descubrimiento este tema, qué bonito. Claro, esto es para la vida intelectual, es estupendo, porque el saber es muy bonito. Es una de las grandes cosas, uno de los grandes bienes, no el mayor, ¿verdad? Que es la caridad y el amor de Dios, pero el saber es una cosa fantástica. Entonces, descubrirlo, y eso necesita hacer las cosas con una cierta holgura. La vida intelectual, por su propia naturaleza, es un poco desordenada. ¿Por qué? Porque aprovecha las oportunidades. Dice, anda, qué libro tan magnífico, qué cosa tan estupenda, le voy a dedicar un poco más de tiempo. ¡Qué maravilla! Necesitamos holguras para eso. Aunque luego hay que equilibrarlo, ¿verdad? Porque necesitamos prestar atención a todas las asignaturas y hay que hacerse una idea de que al final uno tiene que tener un rendimiento. Eso necesita pues un poco de equilibrios. Pero desde luego, para cogerle gusto a la filosofía necesita que uno, pues, holgura en aquello que uno dice, anda, qué estupendo, porque eso fomenta todo. Profundizar en los gustos. 8. Proteger los tiempos y los ambientes de estudio. El estudio es muy bonito, pero necesita una especie de puesta en marcha. Es como un tren lento, ¿no? ¿Verdad? Necesita llegar a una velocidad de crucero. Y entonces hay que protegerlo. Porque son tiempos, como son tiempos generalmente para un estudiante muy grandes, muy largos y hay muchos días por delante, pues puede correr el riesgo de hacer todo menos eso. Todo primero menos eso. Porque esto no es urgente. Es importante, pero no es urgente. Clave de la eficacia, Clave de la eficacia. Las cosas que son muy importantes y son muy urgentes está ardiendo. No hay problema, voy a salir corriendo. No hace falta que me dé el consejo, voy a salir corriendo. Ya voy a hacer eso, seguro, ¿no? Y voy a apagar el fuego, vamos. Porque no hay otra. Las cosas que son
no son importantes. Si no son urgentes, pues tampoco tienen problema porque no se hacen nunca, ¿no? No se hacen nunca. Tendría que hacer un cuadro porque mi madre quería que yo pintara y tal, pero bueno, tengo pinceles, tengo nada, nunca voy a pintar. Fuera. La clave de la vida está, eso es un tema clásico, pero no me acuerdo de quién es, en la distinción entre lo que es urgente pero no es importante y lo que es importante pero no es urgente. Tengo que arreglar el partido de no sé qué, sí, es urgente porque hoy tengo que hacerlo y tal. Claro, pero pasa por delante, quizás no es muy importante porque da lo mismo que vaya que no. Y en cambio, lo que es importante pero no es urgente, pues dice, bueno, pues ya lo haré después, claro, el estudio es terrible, ya lo haré después, ya lo haré, ya buscaré, bueno, tengo que ir a comprar, tengo que ir a mirar, voy a llamar por teléfono, tengo que mirar esto, he bajado, pero no he mirado el periódico, quiero mirar esto en internet, con eso, día tras día, el estudio se va. Claro, eso exige conseguir horas de calidad y para eso protegerlas. No hay otra, no hay otra. No hay otra que conseguir y proteger horas de calidad. Si me pongo a estudiar pronto, bueno, fantástico. Lo mejor es ganar las primeras horas. Y a ser posible, evitar distracciones. Evitar el móvil, por supuesto. Tenerlo aparte. Digo, pero a la una ya llamaré. El WhatsApp, tengo 1000 mensajes de WhatsApp. A la una los veo. A la una de la mañana, ¿no? A la una que hiciera, al mediodía. Porque es que si no, no voy a estudiar. Ya me pongo con el primero, contesto al segundo, paso al tercero. Mira, estoy con el tercero, estoy viendo que hay otra cosa. Nada. Y eso un día, otro día, bueno, todo el mundo tiene experiencia de esto. Vamos a conseguir la experiencia contra ese. Ponte y trabaja. Luego, el sitio también es muy importante, porque uno puede decir, no, bajar a la biblioteca o ir a la biblioteca, es media hora, que pierdo. Bueno, a lo mejor en casa pierdes toda la mañana. Porque has mirado, has subido, has bajado, has tomado esto que te apetecía, has bajado, has ido a tomar un café, bueno, toda la mañana. Y en cambio uno baja media hora, que hace un poco de ejercicio, ¿verdad? Se mueve un poco, ve otras cosas, se anima, pues también necesitamos eso, un poco de variedad, un poco de holgura, y resulta que ha estudiado 3 horas, bendito sea Dios, ¿no? Dice, tenía toda la mañana de 5 y he estudiado 3. Bueno, fantástico, ¿no? Sí, el estudio necesita horas acumuladas, y eso necesita un poco de tranquilidad, crear espacios de tranquilidad. Es vital. Vital, y si uno toma nota se da cuenta de lo que está pasando. Si toma nota cuántas horas estudia cada día, se da cuenta de lo que está pasando. Esto es sin ansiedad, ¿verdad? Sin ansiedad pero con eficacia. Usted dice, esto lo voy a hacer así. Bueno, ya está. Proteger los tiempos y el ambiente de estudio. 9. ¿Yo cómo lo diría? Claro, cuando uno estudia lo apropia. Entonces, esto por una parte es necesario para el examen. ¿Yo cómo lo diría? Es autoexamen, que a veces conviene hacerlo muy en serio. Es decir, que uno se pone en blanco, diríamos, a pensar, bueno, vamos a ver, esto me van a preguntar, ¿yo qué diría? ¿Cómo lo diría? Entonces, con lo que recuerda de sus apuntes, de lo que sabe, hace un pequeño esquema y yo le diría así, pam. Cuando hace esa operación, se apropia lo que sabe. Lo mismo, claro, no siempre se puede hacer, pero es utilísimo explicárselo a otros. Todo el mundo sabe que cuando se enseña se aprende, más que nunca, porque uno de repente dice, anda, ¿y esto cómo es? Y le cuadra. Antes ha puesto 4 cosas juntas y ahora al intentarlo explicar sabe cómo se relacionan, porque ¡pam! Descubre porque lo tiene que explicar. Entonces, es utilísimo también estos autoexámenes, que es una manera también de preparar los exámenes muy buena. Pero en general, toda la actividad de estudio tiene que ser un cierto autoexamen, un cierto yo como lo diría, apropiárselo. Decías, yo lo veo así. También con los propios pesos personales, pues dice, esto lo veo justificado, esto no lo veo justificado. Veo que aquí se dice, pero yo no lo veo así. Es verdad que cuando se dice uno dirá, bueno, por algo lo dirán, ¿no? A lo mejor hay que mirar un poco más. Pero uno tiene que tener ese sentido crítico. A mí me parece que esto no es así. Está muy bien, ¿no? Tendrá que profundizar, pero uno no tiene que prescindir de su inteligencia, porque justamente lo que está haciendo es desarrollarla. Yo, ¿cómo lo diría? Muy bien. Y la última, que ya concluye, bueno, de estos 10 consejos, que casi volvemos al principio. Hombre, tenemos entre manos un gran tesoro y un gran servicio. Es muy bonito porque es un privilegio. Estos son la luz de Cristo que ilumina los saberes humanos. Este compendio, digamos, con todos los defectos que tiene la transmisión, con todos los defectos que tiene el poner por escrito, con todas las cosas que puede haber aburridas, innecesarias, excesivas, pero claro, allí hay la visión del mundo. Si te la apropias, que es necesaria. Ninguno de nosotros va a poder conseguir el saber completo.
pero sí que tenemos un saber humano sumamente iluminador. Sabemos cómo es el mundo, que ha sido creado por Dios, que tiene una estructura, que está lleno de inteligencia, que nosotros procuramos descubrir. Apreciamos muchísimo el saber humano, apreciamos muchísimo a todas las personas, cristianas o no, que han sabido contribuir a esto. Esto es lo propio del humanismo cristiano, que tiene una visión positiva de las cosas. El mundo creado por Dios, los hombres que son imágenes de Dios y que tienen, cuando hacen un trabajo honrado, que es también el que nosotros queremos hacer, produce un fruto del cual todos nos aprovechamos, lo miramos nosotros con admiración, y diríamos también con agradecimiento, ¿verdad? Y procuramos de todo eso ir conformando esa visión universal, esa cosmovisión, visión del mundo, visión de Dios, visión de cómo es el ser humano con todas sus dimensiones, con el sentido moral, con el sentido estético, con ese sentido comunitario, el vivir comunitario, con lo que es la inteligencia, con lo que es la voluntad, con la finalidad de todo esto de la antropología, ¿verdad? Que da lugar, después se expanden todas esas ramas del saber humano, propios del humanismo. Bueno, esto es un privilegio poder dedicar a eso, y es maravilloso mantenerlo vivo, además acompañados, que es un tema también muy bonito, de tantísimos compañeros, tantísimos cristianos que han sabido aportar en esto. Aquí tengo precisamente, ahora que lo veo, acaba de una pequeña estampa de John Henry Newman, pues un genio, ¿no? O Santo Tomás de Aquino, por ahí, o San Agustín, o tantísimos, ¿verdad?, que para nosotros son modelos, y también nosotros mantenemos vivo toda esta tradición de pensamientos, de contenidos, de autores, y esto es un privilegio extraordinario. Pues vale la pena aprovecharlo en el tiempo de estudio que es, sobre todo cuando uno es seminarista, o cuando tiene que estudiar, o cuando está haciendo un grado de filosofía. Bueno, qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. Y qué servicio vas a poder prestar si lo haces bien, y qué bien lo vas a pasar también. Y sobre todo si aprendes a estudiar así, con gusto, y evitando ese auto-harakiri, y haciendo las cosas bien, porque si se hacen bien, gustan, y si no se hacen bien, no gustan, porque todo se convierte en un rollo, en una obligación, en una cosa que le pilla a una desgana. Vamos a ser proactivos. Bueno, esto también se hace por amor de Dios y por amor a los demás. Vale. Puedes encontrar todas las series ordenadas y mucho más material sobre teología y pensamiento cristiano, así como artículos, presentaciones PowerPoint, reseñas y libros, visitando mi página web, cuyo enlace te dejo en la descripción.